Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Interamericana de Cómputos. Bien, seguimos en ADN y como les habíamos anunciado, tenemos la presencia del Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Ministro, muchísimas gracias por estar. Un gusto, un placer estar acá para conversar un rato. Buenas noches, Ministro. La enseñanza entró en fase de pandemia a partir del 13 de marzo. El 22 de abril, con muchas limitantes, volvieron casi 1000 escuelas rurales con actividades parciales. A partir del pasado 1 de junio y en 3 fases, se va caminando con muchas condicionantes hacia el retorno generalizado de las clases. ¿Cómo estiman va a resultar este año 2020 desde el punto de vista del rendimiento educativo? ¿Es un año perdido, semi-perdido? ¿Es un año particular? Nosotros definimos desde el principio que no podía ser un año perdido. Un año perdido suena fácil decirlo, pero desde el punto de vista de las consecuencias prácticas es una cosa muy terrible. Porque, ¿qué significa un año perdido? Significa una de dos cosas. O bien hacemos repetir a todos, y decimos, bueno, en marzo de 2021 arrancan donde estaban en marzo del 2020, lo que es una barbaridad. O bien suponemos que todos aprendieron lo que tenían que aprender y arrancamos en marzo de 2021 como si no hubiera pasado nada en 2020, y eso no es verdad, y vamos a estar haciéndonos trampas al solitario y probablemente estigmaticemos a algunas generaciones de estudiantes que quedarían como las generaciones COVID durante mucho tiempo. Entonces, a ver, nosotros tomamos muy rápido la decisión de suspender las clases. Creo que somos campeones del mundo en eso. Nadie, ningún país cortó las clases tan rápido como Uruguay cuando había solo 6 casos de diagnosticados en todo el país. Cortafuego temprano, lo definía usted en esos términos. Esa fue la estrategia. Nosotros veníamos mirando lo que estaba pasando en el mundo y la principal conclusión que sacamos fue: esto es un tren al que no hay que dejarle que agarre velocidad, porque si agarra velocidad después es muy difícil pararlo. Y entonces definimos una estrategia de poner cortafuegos muy rápido, con la esperanza de que de esa manera la cosa no agarrara mucha magnitud y pudiéramos salir lo más rápido posible del asunto, y sobre todo además con la esperanza de no tener que sacar una medida que no queríamos tomar, que era el confinamiento obligatorio. Hicimos eso y al mismo tiempo dijimos, bueno, tenemos que tratar realmente de que la suspensión de clases dure lo menos posible y que los costos de esa suspensión de clase sean los más bajos posibles. Para eso hicimos una serie de cosas, una de las cuales fue apostar a eso que ya existía en el Uruguay, y creo que una de las cosas buenas del Uruguay es que, a diferencia de otros países, no empieza todo de nuevo con cada cambio de gobierno. Estaba el Plan Ceibal llevaba 12 años de funcionamiento, tenía una estructura tecnológica muy interesante, tenía conocimiento acerca de cómo manejar plataformas educativas, también tenía debilidades, y la principal debilidad es que se usaba muy poco. La proporción de docentes y la proporción de maestros que se servían de las herramientas del Plan Ceibal era muy chica. Eso tiene que ver con la historia, con la manera que el Plan Ceibal se creó y se fue instalando. Entonces, una de las decisiones que tomamos fue: vamos a hacer un uso lo más intensivo que se pueda de esto. Eso implicaba, por un lado, una inversión tecnológica. Piensen que en 3 semanas la cantidad de personas que utilizaban la plataforma de Plan Ceibal se multiplicó por 12, que es una explosión enorme. Bueno, para que eso pudiera funcionar sin que se cayera todo, hubo que agregar servidores, hubo que hacer una serie de esfuerzos tecnológicos muy grandes. Y después lo otro que pasó, y esto no es mérito del gobierno, esto es mérito de los docentes y mérito de las familias y de los alumnos, es que miles y miles de personas se volcaron a esas plataformas. Eso supuso que miles de docentes que hasta ese momento habían tenido relativamente poco contacto con el Plan Ceibal hicieron un esfuerzo personal muy grande de familiarizarse con esos instrumentos, de aprender a utilizarlos o de profundizar el conocimiento que tenían sobre esos instrumentos y dedicar mucho tiempo. Usted también está mirando, y no me parece mal, la mitad del vaso lleno, ¿verdad? La enseñanza se ha resistido históricamente a ser evaluada.
las evaluaciones de las PISA no les sirven porque son extranjeras, etcétera, etcétera. Cuando el diario El País en algún momento quiso conocer el resultado de los liceos, tuvo que recurrir a la justicia para que le dieran los datos. De alguna manera, estos datos que surgieron, que Alfi los manejó, no sirvieron como una evaluación para ver las brutales diferencias que hay entre los sectores más pudientes y los menos pudientes, poniendo o sacando el tema de la conectividad, ¿no? Porque en la conectividad también se vio la diferencia que había entre los... Pero si sacáramos eso aún, los resultados entre pobres y ricos fueron brutales. Porque el problema cultural, no solo tecnológico, efectivamente. Yo no querría ser injusto y decir la enseñanza se niega a evaluar. Yo creo que hubo durante años políticas públicas que eran responsabilidad de los gobiernos de la época, poco inclinadas a hacer evaluaciones de funcionamiento del sistema educativo. Eso es una cosa que nosotros queremos cambiar. Nosotros creemos que la educación es algo demasiado clave para la vida de la sociedad, le exige un esfuerzo demasiado grande a la sociedad como para que no sea evaluada y como para que no se conozcan los resultados. Por eso queremos, por ejemplo, fortalecer al INED, por eso queremos avanzar en esa dirección. Creo que efectivamente esto mostró una realidad que en parte conocíamos. Las pruebas PISA y otras pruebas que se hacen en Uruguay muestran que lo que más influye en los resultados es el nivel socioeconómico de los alumnos. Sí. Influye mucho más eso que, por ejemplo, que si un alumno va a un instituto privado o uno público, no importa. Y ahí en el mundo real, en el mundo de la enseñanza presencial, hay una serie de inequidades que en realidad conocemos bien. Los más pobres son los primeros en abandonar, los que logran aprender menos, según muestran las pruebas de aprendizaje, los que más repiten. ¿Y qué hacemos ante eso? Entre tanto, y le quiero decir una cosa, quizá lo tome como un cuestionamiento personal y quizá lo sea. Hay un tono distinto entre el Da Silveira que escribía las columnas en el diario El País, muy fuertes contra la educación, y el Da Silveira ministro, porque tiene que matizar un poco en la medida que es ministro. Usted fue muy crítico. Yo fui muy crítico en algunas cosas y poco crítico en otras. Por ejemplo, curiosamente, hoy muchos olvidan que yo fui siempre un defensor del Plan Ceibal. El archivo está para mostrarlo. En momentos en que al Plan Ceibal le pegaba muy duro desde los sindicatos, desde sectores del propio partido de gobierno, mi posición en columnas escritas a lo largo de muchos años fue: tiene problemas, es mejorable, hay cosas que es de otra manera, pero es bueno que exista. Y es mucho mejor que exista a que no exista. Y creo que eso está en continuidad. Y estas señales, estas cosas que estoy comentando acerca de inequidades muy grandes que tiene la enseñanza en sus resultados, yo las decía hace 5 o 6 años y las sigo diciendo ahora. Creo que ahora lo que estamos es aprendiendo algunas cosas que antes no sabíamos. Por ejemplo, aprendimos en estos meses que la enseñanza a distancia a través de las plataformas del Plan Ceibal no soluciona las inequidades que hay en el mundo real, las reproduce. Tal vez las aumente, eso es difícil decirlo porque hace falta más datos de lo que tenemos. Ahora, eso es una cosa que no sabíamos antes porque no habíamos pasado por una circunstancia como la que hemos pasado en estos 3 meses. Bueno, si alguien esperaba que la tecnología fuera una especie de solución mágica que superara, nos permitiera superar desigualdades que existían antes, quedó claro que no lo es. Eso no es un argumento en contra de la tecnología. Yo creo que la tecnología y la tecnología educativa es un instrumento y los instrumentos sirven para algunas cosas y no para otras. Un muy buen martillo sirve mucho para clavar clavos, pero no para sacar tornillos. Ministro, y redondeando el balance educativo para este año, más allá de todas las herramientas y las cosas que se han hecho bien y el esfuerzo y demás, ¿cree que cómo vamos a terminar el año desde el punto de vista educativo? Lo vamos a terminar con problemas, lo vamos a terminar con diferencias acumuladas. Lo que estamos tratando de hacer es de que esas diferencias sean lo más chicas posibles. Primero, las autoridades de ANEP están desarrollando toda una estrategia de evaluación que van a hacer en las próximas semanas para, antes que nada, tener información. ¿Dónde estamos?
cuánto se aprendió, cuánto no se aprendió y cuáles son los diferenciales en esa materia. Luego va a haber que desarrollar una gran cantidad de acciones compensatorias. Acciones compensatorias que van a poder desarrollarse en la segunda mitad del año, que van a poder desarrollarse tomando medidas, por ejemplo, de extensión del calendario escolar, muy hasta fin de año, o utilizando el mes de febrero. ¿Se suspenden las vacaciones de julio? Bueno, lo están discutiendo las autoridades de ANEP, que son las que toman la decisión. ¿También? Hasta donde yo sé, no hay decisión tomada. Pero sí puede terminar en febrero el año. Sí, o bien puede pasar que ciertos grupos de alumnos tengan en febrero. Yo me acuerdo, cuando yo era estudiante de liceo, existía lo que se llamaba la recuperación, que eran que alumnos que no habían aprendido suficiente, pero no daba para repetir, iban en febrero y los otros no. Hay muchas maneras en las que se puede hacer. Y yo diría, ni siquiera hay que excluir la posibilidad de que durante el año 2021 haya actividades complementarias a contracurso para seguir compensando desigualdades que se hayan generado. La información a distancia, todas estas metodologías y todas estas tecnologías, ¿vinieron para quedarse y complementar la educación presencial? ¿Van a tener un rol más importante en el futuro? Creo que las dos cosas son ciertas. Vinieron para quedarse, pero es una fantasía pensar que van a sustituir a la educación presencial y al contacto cara a cara y al vínculo personal entre docentes y alumnos, que es absolutamente insustituible. Yo no coincido para nada con esos. Hay gente que le encanta hacer pronósticos diciendo que el futuro va a ser todo diferente ahora. Yo creo que cuando uno mira para atrás, sí, por supuesto que los seres humanos evolucionamos, vamos cambiando, pero no hay rupturas tan grandes. Yo creo que esto es como pasó con el tema de los espectáculos, ¿no? Cuando apareció el cine, muchos vaticinaron que iba a terminar el teatro. Cuando apareció la televisión, muchos pronosticaron que se terminaba el cine. En realidad tenemos teatro, cine, televisión como opciones dentro de un menú más rico. Creo que lo que vamos a tener es más enseñanza apoyada en tecnología, siempre muy combinada con enseñanza presencial. El otro día Pablo Mieres decía una cosa que me resulta interesante. Usted recién acaba de decir que las diferencias son básicamente de situación social, ¿no? No importa si vas a público o privado, situación social. ¿Por qué razón entonces países que tienen niveles de pobreza más altos que Uruguay están por encima, por ejemplo, en que nosotros 6 de cada 10 no terminan la secundaria? Estamos últimos en América. Entre los últimos, sí. No, penúltimo estamos. Creo que Honduras está peor. No, en Sudamérica. En Sudamérica, sí, en Sudamérica es correcto. En Sudamérica. Por encima de Uruguay están países que tienen índices de marginalidad y de pobreza mucho mayores que los de Uruguay. Con lo cual estaría un poco desmintiendo esto otro de que las diferencias, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué en otros países hay más pobreza y tienen mejores niveles educativos? Hay que analizar caso a caso, pero gruesamente las respuestas se dividen en dos paquetes. Una es porque hay países más exitosos que otros en dar respuesta a ese desafío que son las diferencias socioculturales. Que vamos a no olvidarnos, para eso existen los sistemas educativos. ¿Por qué tenemos sistemas educativos en lugar de que la gente se forme en su casa, con su familia? Porque podría ser una solución. De hecho, durante muchos siglos fue así, no había redes escolares, no había educación pública. ¿Por qué no tomamos el inmenso esfuerzo de hacer eso? Porque si cada uno se forma en su familia, entonces se van a reproducir las desigualdades sociales que existen. Y el que tuvo la suerte de nacer en una familia favorecida, con alto nivel cultural, con medios, va a recibir una educación de alta calidad, y quien nació en un sector vulnerable va a recibir una educación muy insuficiente. La razón por la que creamos sistemas educativos es para compensar esa diferencia de origen y para generar igualdad de oportunidades. Entonces, por eso es tan clave el asunto. Ahora, algunos lo hacen mejor, con más éxito, y otros lo hacen peor. Después también hay otro paquete de respuestas que tiene que ver con tomarse más en serio o menos en serio las tareas. Si yo le regalo papelitos de bachiller a todo el mundo, voy a tener una tasa de egreso de la educación media muy alta, pero eso no significa que realmente los estudiantes hayan aprendido. Ministro, pero los pésimos resultados son la educación media. En la enseñanza inicial y primaria, Uruguay tiene buenos guarismos en el comparativo latinoamericano, ¿no? En la enseñanza inicial y primaria tenemos buenas tasas de finalización, tenemos en consecuencia bajas tasas de abandono, y tenemos bajas tasas de repetición. Ahora,
punto 1, el tema de las bajas tasas de repetición es complicado, porque no se sabe lo que quiere decir. De nuevo, puede querer decir que todos aprendan o puede decir que estamos regalando papelitos. Y cuando uno cruza algunos resultados de mediciones de aprendizaje con las tasas de repetición, bueno, ahí hay algo que nos cierra. Yo creo que ha habido en estos años una cosa, esta es una discusión muy interesante. En estos años se ha instalado la idea de que la repetición es una mala cosa. Y en cierto sentido es verdad, y yo comparto eso. La repetición es una idea muy antigua, un poco tosca, y parte de un supuesto que es raro y que además es muy ineficiente. Que en nuestra época ser repetidor era un estigma, ¿no? Claro, pero además de eso, hacerle perder un año un chico y hacerle pasar por todo de nuevo por lo mismo que ya pasó el año anterior, no parece ser una manera muy inteligente de compensar aprendizajes. Ahora, lo que hay que entender, y acá creo que hay una confusión conceptual, la repetición no es un problema. La repetición es un intento de solución. El problema es el déficit de aprendizajes. El problema es que hay alumnos que no están aprendiendo lo que deberían estar aprendiendo. Entonces, la repetición es una mala solución a un problema, pero no es el problema. Entonces, uno puede decir, yo abandono la repetición, y yo estoy de acuerdo con eso, siempre y cuando tengo una batería de medidas alternativas. Porque si yo abandono la repetición y no hago nada, entonces el déficit de aprendizaje va a continuar. Nos tenemos que ir a una tanda, pero quiero, justo que estamos en este tema, lo más breve posible. Aquel famoso cambio del ADN de la educación, una de las cosas que planteaba era hacer una continuidad entre el fin de la primaria y el comienzo de la secundaria. ¿Se mantiene esa idea? Bueno, hay que pensar eso como un todo, o sea... ¿Pero es posible? Claro que es posible, porque lo que hemos hecho es quedar en una especie de división burocrática, que porque un consejo se ocupa de una cosa y otro consejo se ocupa de otra, cada uno hace lo que quiere. ¿Lo decide quién? Bueno, eso lo tiene que decir el CODICEN. Eso es una tarea del CODICEN, armonizar el conjunto en el marco de una discusión muy amplia. ¿Por qué? Porque la educación tiene autoridades autónomas que son las que deben tomar esa clase de decisiones. Pero eso no es una decisión política. Yo siempre pensé que cuando cambiara el gobierno y los sindicatos perdieran fuerza y todo, se iba a poder retomar el control político de la educación que se había perdido. Como yo siempre digo, los trabajadores de ANCAP no deciden a qué país le compran el petróleo. Pero acá, si es una buena solución unificar la primaria con la secundaria, que para mí es una decisión política, de política educativa, la adopta el CODICEN. ¿Por qué no la adopta el Ministerio de Educación y Cultura? La pregunta era, ¿quién decide? Sí. Quien decide en el orden institucional vigente que tenemos es el CODICEN. Sí. Lo que no quita que los uruguayos nos debamos como sociedad, y ciertamente nos debemos, una discusión de política educativa en el sentido más amplio, en la que tiene que intervenir el Ministerio de Educación, en la que tiene que intervenir el Parlamento. Y a mí me encanta, cada vez que veo que el Parlamento discute temas de educación, me encanta porque yo creo que hay un déficit histórico. El Parlamento ha discutido poco sobre educación. Y se va a dar ese debate en esta administración. Nosotros estamos impulsando ese debate. Y ahora vamos a tomar ese tema. Ahora, esto es una cuestión de enfoque y hasta yo diría de cultura en cómo discutimos sobre la educación, que es muy importante. El alumno es uno. El alumno que terminó sexto de escuela no se convierte en otra persona cuando empieza primero el liceo. Es el mismo, es una sola vida, es una continuidad. Y entonces, por supuesto que tenemos que pensar toda la educación obligatoria como una unidad. Lo que no quita que luego hay especificidades y procedimientos de decisión. Nos vamos a una tanda, ya volvemos, estamos con el Ministro de Educación y Cultura. Seguimos en ADN con el Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Ministro, la educación, digamos, a distancia ha sido un paliativo, no es suficiente, se precisa la educación presencial. Hay muchas familias que tienen mucho temor al coronavirus y no están mandando, y se plantean en el corto plazo mandar sus hijos a la educación. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué mecanismos? ¿Cuáles son los instrumentos? Bueno, en primer lugar, la realidad es muy buena, no es tan mala como algunos lo están viendo, ni siquiera es que no sea tan mala, es muy buena. Para darles una idea, el lunes pasado se incorporó gruesamente el 40% de los alumnos de la educación inicial, primaria y media a las aulas. En los primeros días, las tasas de asistencia en secundaria fueron del orden del 75%. En UTU apenas un poquito más bajas.
Donde ha habido más dificultades es en la educación rural, que están en el orden del 60%. Pero la gran mayoría de los padres están mandando a los alumnos a clase, incluso que es un esquema complejo porque cambian los horarios, cambian los días y sin embargo entendieron el punto, se incorporaron. Creo que es una señal de confianza muy grande en que se están haciendo bien las cosas. Y, a ver, nosotros optamos, así como optamos por que no hubiera confinamiento obligatorio, optamos por que no hubiera vuelta a clases obligatoria mientras dure la emergencia sanitaria. ¿Por qué? Bueno, primero porque ninguna autoridad está en condiciones de decirle a los ciudadanos hay un 100% de probabilidad de que no va a pasar nada. En este mundo incierto del coronavirus, nadie puede dar seguridades del 100%. Y nosotros, que creemos en el ejercicio de libertad responsable, creemos que las familias tienen derecho a decir, bueno, yo evalúo y veo si hay condiciones o no para que mi hijo asista. Entonces, el desafío es nuestro. No hay que verlo como una falta de los padres. El desafío es de las autoridades que consigamos infundir la suficiente confianza en los padres como para que los padres digan, sí, las cosas se están haciendo bien, claro, pero mando a mi hijo. La decisión del mayor puede afectar al niño, ¿no? Que va a estar en desventaja. Un aprendizaje menor, ¿no? Que no puede, lo hace. De hecho, sí, digo, claramente. ¿no? Sí, bueno, pero lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, convencer a los adultos, a los padres. Las tasas de asistencia están siendo muy altas. Tenemos que seguir trabajando para que sean más altas todavía y luego de nuevo vamos a tener que identificar a aquellos que acumularon déficits y realizar actividades compensatorias. Ojalá las cifras de evolución del coronavirus sigan las mismas tendencias que vienen hasta ahora. Venimos muy bien, de hecho el calendario de retorno a cursos, ese calendario tan complejo en 3 etapas que se hizo y que termina ahora el 29, se hizo en base a supuestos acerca de cómo iba a evolucionar la cantidad de casos. Eso va a elevar a la gente la confianza. Eso va a dar confianza. Mientras esto siga así, a ver, nosotros no cantamos victoria. No cantamos victoria porque por más que venimos fenómeno, por más que hoy hay muy poquititos casos, China. Ya hemos visto que hay rebrotes, que el fenómeno de los rebrotes existe y Uruguay no tiene por qué estar a salvo del fenómeno de los rebrotes. Pero la verdad es que si pensamos en lo que se decía en marzo acerca de cómo íbamos a estar en junio, las cosas están muy bien. Sí, ojalá. La decisión antes del 22 de abril de retomar las escuelas rurales había mucho temor. Había mucho temor. ¿Van a retocar la ley que permitir a las empresas hacer aportes para exonerar impuestos y que puedan participar de eso los colegios privados? Probablemente es una cosa que se tiene que discutir en la ley de presupuestos. Hay un tema de que se bajaron los topes, sí. Probablemente se suban los topes. Es una buena experiencia. Hay colegios muy exitosos que tienen éxito ahí donde fracasa con alguna frecuencia la educación pública en conseguir aprensajes de calidad. Sí. En sectores especialmente vulnerables. Le van a dar la posibilidad de que tengan igualdad. Nosotros acá no nos obsesionamos por rigideces ideológicas. En el centro está la persona. No, está bien, pero un chico que nace en un hogar pobre, y si nosotros nos tomamos 5 años para discutir qué vamos a hacer con esas cosas, perdió 5 años de buena educación. ¿La respuesta es sí? La respuesta es sí, claro, no tengo ningún problema con eso. Bueno. Ministro, hablemos un poco de la LUC y el capítulo de educación. En lo que tiene que ver con la educación en la ley de urgente consideración, ¿es una reforma educativa entre líneas? No es una reforma educativa entre líneas, a nosotros nos gusta formularlo así, la puesta en marcha de una dinámica de cambios. Yo personalmente soy bastante refractario a palabras como reforma o como revolución, porque son palabras que me parecen intrínsecamente conservadoras. Una vez que se dice se hizo la reforma o se hizo la revolución, entonces ya no hay nada más que cambiar, porque ya está, y el que quiere seguir cambiando se convierte en un enemigo. Lo único seguro que generan todas las revoluciones son contrarrevolucionarios, que en general son gente insatisfecha que dice hay que seguir cambiando. Yo prefiero hablar de dinámicas de cambio. No hay un momento en que uno pueda decir ya está hecho. El cambio que necesitaba el país ya está hecho. Primero porque nadie es tan crack como para resolver con unas pocas decisiones todos los problemas que tiene un país, pero además porque los problemas van evolucionando. Entonces lo que nosotros queremos es, frente a una educación que ha estado muy bloqueada durante muchos años,
frente a una educación que ha tenido enormes dificultades para tomar decisiones y además después de que la tomaba con mucha frecuencia, enormes dificultades en ejecutarlas. Nosotros queremos crear una dinámica donde el cambio no sea la excepción, donde no sea algo extraño que se logra después de batallas espantosas, sino que sea parte del paisaje al que tenemos que acostumbrarnos. Si las políticas sociales se basan muchas veces en tratar desigual a los desiguales y la política educativa es la principal de las políticas sociales, ¿por qué no se aplica ese criterio en la educación? Bueno, sí se aplica y debería aplicarse más. Por ejemplo, las escuelas de tiempo completo se concentran en los sectores más vulnerables y eso está muy bien. Estoy hablando del contenido. Eso está, ¿cómo, perdón? Estoy hablando del contenido. Bueno, también en el contenido habría que hacerlo y ese es un punto. Yo creo que tenemos que ir hacia esquemas pedagógicos más flexibles en donde lo que ocurra en la clase esté mucho más ligado a las características de los alumnos que están ahí. Nosotros somos herederos hasta hoy, aunque no nos demos mucha cuenta, de un viejo esquema mental. Un esquema mental que era el que tenían los reformadores franceses de fines del siglo XIX. El ideal de los reformadores franceses del siglo XIX era llegar a un estado en el que el mismo día, a la misma hora, se estuviera dando la misma lección en todas las escuelas de Francia. Hoy sabemos que eso es una muy mala idea, porque yo doy la misma lección, con las mismas palabras, con los mismos recursos didácticos, a un grupo de chicos de la cuenca Casaballe o a un grupo de chicos favorecidos de la costa montevideana, y los aprendizajes que generé son totalmente distintos. ¿Por qué me habla como un opositor? Yo no hablo como un opositor. Me habla en condicional. Sí, habría que hacerlo. No, es que vamos en esa dirección. Lo vamos a hacer, bueno, dice usted. A ver, lo estamos haciendo. Los artículos de la LUC que ya se aprobaron en el Senado y que esperamos que se aprueben en diputados, crean las condiciones para una mayor autonomía de los centros. Contenidos distintos en situaciones distintas. Y para que las comunidades educativas en cada lugar, que son las que mejor conocen a sus alumnos, puedan tomar decisiones. ¿Me dejás una sí, más? Claro. Porque ¿Para pelearlo? ¿Para pelear al ministro? No. Esa cuota ya está por hoy. Autonomía. Recuerdo cada vez que me dicen autonomía, recuerdo el Promejora. Corvo, pobre Corvo, ¿no? Peleó por el Promejora. Creo que se aplicaba en un 2% de los centros de estudio, de una manera patética. Se implementó en el interior porque en Montevideo estaba ADES y ADES no dejaba que se hiciera. El Promejora fracasó, que era una fenomenal herramienta como laboratorio para la independencia del funcionamiento de los centros de estudio. Vamos a ver un gobierno un poco más firme para que las políticas educativas, no como la del Promejora, no la decidan los sindicatos, ¿o no? El Promejora no fracasó. Al Promejora lo ahogaron. Bueno, sí, está correcto. El Promejora era una buena idea que estaba haciendo cosas. Exacto. Y no es el único caso de iniciativas que buscaban autonomizar y que las ahogaron. Otro ejemplo son los CERP. Los CERP, los Centros de Formación Docente en el Interior, que nacieron con una vocación de autonomía y de generar identidades propias, diferenciales. Pasó lo mismo con los centros de horario completo, ¿se acuerda? Bueno, los sindicatos lo hicieron demorar 10 años. Si hay un cambio de orientación claro entre las autoridades educativas que tomaron decisiones en los años anteriores y en las actuales, es que nosotros vamos decididamente en esa decisión. E insisto, hay que leer el articulado de la ley de urgente consideración. Estamos creando un montón de instrumentos jurídicos para proteger, para que no pase lo que pasó con el Promejora, para proteger la capacidad de decisión que vaya en la línea de más autonomía de los centros, más adaptación a cada contexto, más sensibilidad, que yo creo que es la palabra clave en esto. Cuando uno tiene una estructura burocrática centralizada, esa estructura tiene muy poca sensibilidad hacia las necesidades y las particularidades de la gente en cada lugar. Y una educación que anda bien es una educación sensible a cómo son los alumnos que tengo en mi aula, en qué están fuertes, en qué están débiles, en qué tenemos que trabajar más, en qué tenemos que trabajar menos, y eso cambia mucho de un lugar a otro. Ministro, usted ha manifestado en los últimos días que la ley de urgente consideración es el resultado de un largo proceso de escucha,
de un largo proceso de intercambio y de incorporación de diversas perspectivas. ¿En qué se sustenta esta afirmación? Los sindicatos dicen otra cosa, por ejemplo. Bueno, yo creo que basta ver las 3 versiones del capítulo de educación. La que se presentó en el mes de enero en el anteproyecto, la que entró a la Cámara de Senadores y la que salió de la Cámara de Senadores, para ver que hay una serie de cambios muy significativos. Incluso podemos empezar antes. A ver, en democracia uno no puede aspirar nunca a cumplir el 100% de sus objetivos. Solo en los regímenes autoritarios alguien puede cumplir el 100% de sus objetivos. En democracia uno tiene que combinar el esfuerzo por hacer avanzar sus ideas, sus convicciones, con la necesidad de generar acuerdos y de generar legitimidad. Eso es más trabajoso, eso a veces es más lento, pero eso es más sólido y eso es más seguro. Entonces, el capítulo de educación de la Ley de Urgente Consideración, si me pregunta cuál es mi visión, es infinitamente mejor de lo que tenemos. ¿Es todo lo que yo personalmente hubiera querido? No. Por poner un ejemplo, yo creo que yo no estoy de acuerdo con que haya representantes de los docentes en el CODICEN. No es ninguna novedad, lo vengo escribiendo y diciendo hace montones de años. Sí. Y creo que tengo buenas razones para decir, no es bueno porque no es republicano. Pero perdieron ahí, ¿no? Bueno, concedimos, sí, porque la democracia se basa en un juego de recíprocas concesiones. Bien. ¿Cuándo anda mal la democracia? Cuando el juego de las concesiones es tal que no hay rumbo. Se terminó la concesión, o no, capaz que se sigue concediendo, pero si medidas posiblemente mucho más menos radicales en el cambio, más tibias, no sé cómo llamarle, generaron una alta conflictividad en un gremio con una afinidad mayor filosófica, ideológica a la que tenían con el gobierno anterior, al punto que el presidente de la República tuvo que decretar la esencialidad de la educación, y como yo siempre digo, este país laudó que la educación no es un servicio esencial. Bien, así nos va. ¿Usted piensa que es una herramienta que el gobierno debería usar si se ve complicado para aplicar estas políticas por una fuerte resistencia sindical? ¿Habría que apelar y cambiar el concepto de que la educación sí es en este país un servicio esencial? 2 partes de la respuesta. Primero, mi respuesta es no. Yo jamás usaría ese método, ese recurso. Primero porque creo que la declaración de esencialidad está pensada para otra cosa, tiene otra lógica, pero además porque creo que es ineficaz. Porque, ¿qué puede lograr uno aplicando la esencialidad? Si no van a trabajar. No, con mucha suerte lo único que puede lograr es que vayan a trabajar, que estén presentes en los centros de estudio. Sí. Ahora, que efectivamente estén enseñando o no, es algo que uno no lo puede garantizar con una declaratoria de esencialidad. Vázquez y María Julia Muñoz. Tampoco hoy. Bueno, pues en general lo hacen, por supuesto, y yo confío en... Vázquez y María Julia Muñoz demostraron que no sirve la esencialidad en la educación. Yo creo que fue un inmenso error de las autoridades de la época. Ahora, por otra parte, yo creo que no hay que obsesionarse con esa idea de los bloqueos. Yo creo que los bloqueos que hubo en los años pasados fueron esencialmente responsabilidad de los gobiernos. De gobiernos que no tenían una línea clara, que no tenían una voluntad política de hacer adelantar las cosas, que estaban sustentados en una base política llena de contradicciones y diferencias que hacía que inmediatamente hubiera vetos cruzados y que todo se trancara. Creo que es mucho más responsabilidad de los gobiernos anteriores que de otra cosa. Y me parece, por otro lado, que hay que diferenciar entre 3 cosas, que son los docentes, a los que nosotros vemos como socios del cambio. Yo no tengo para nada esa imagen de que los docentes son una inmensa masa de gente conservadora que solo quiere Docentes, no sindicatos. Los docentes. Los docentes son los que de a miles y miles ahora se han comprometido con el uso de las plataformas del Plan Ceibal y han hecho muy bien las cosas. Y cuando uno los conoce y habla con ellos, se encuentra con gente súper valiosa, súper comprometida, con muchas ganas de que todo mejore. Entonces, yo creo que a los docentes nosotros los vemos como un socio. Después están los sindicatos. ¿Los ven cómo? Los sindicatos son una parte esencial de cualquier sociedad democrática, los hay de todo tipo. No socios. En la enseñanza hay algunos más representativos, otros muy poco representativos. Hasta hoy están en una posición más bien de no quiero cambios. Yo creo que si son sensibles a lo que está pasando, a lo que la opinión pública pide, a las realidades políticas, si atienden
a lo que estamos proponiendo, que no es una especie de plan perverso para destrozar la educación, sino que es un intento de mejorarla, esa posición va a terminar cambiando. Y el tercer, y termino, actor son algunos dirigentes sindicales. Yo creo que hay algunos dirigentes sindicales que si no entienden lo que está pasando, le va a ir mal. Se nos tenemos que ir, pero tenemos 2 preguntas y le pido cortitas, por favor. Voy a intentar. A raíz del coronavirus, la ciencia tomó un protagonismo, un rol sustancial, y la cultura es el otro tema que está allí pendiente, retomar, y los apoyos del futuro. Ciencia y cultura, en 30 segundos, ¿no? ¿Era eso? ¿Cómo usted se te lo va a responder en 30 segundos? Y bueno, apelo al poder de síntesis, del intelectual, que es... Son terribles ustedes. En 30 segundos, si alguien creía que la inversión en ciencia era plata perdida, creo que este episodio del coronavirus dejó totalmente las claras que no, y que es muy importante que un país invierta en ciencia y tecnología. En el presupuesto va a estar priorizado. En el presupuesto tiene que estar. El presupuesto que vamos a hacer ahora va a ser un presupuesto muy por debajo de lo que nosotros quisiéramos, porque la situación es lo que es, pero en el quinquenio tenemos que conseguir que eso mejore mucho. Con la actual estructura que tiene la educación, la enseñanza, si el ministerio fuera solo de cultura y la educación lo sacáramos, ¿podría seguir funcionando la educación siendo un ministerio de educación? No, porque hay una distribución, pero ya me metí una tercera pregunta, deme 30 segundos. Falta la segunda. Por eso. No terminó con la cultura, Pereira. No sea ansioso. Bueno, no se peleen entre ustedes. La estructura que tenemos es bastante compleja. Hay áreas enteras de la educación que merecen, que necesitan. Que dependen del ministerio. Ejemplo típico, toda la educación terciaria privada. Entonces no es tan fácil la división. Respecto de la cultura, es un tema que nos preocupa enormemente. La cultura ha sufrido mucho, está sufriendo mucho como consecuencia de las medidas sanitarias tomadas para el coronavirus, que fueron muy buenas desde el punto de vista sanitario, pero muy complicadas para el sector cultural. El sector cultural es un sector muy diverso. Las instituciones grandes o más formales, tienen más recursos y hasta hay más posibilidades de apoyarlas. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos un fondo con el cual estamos comprando funciones por anticipado. Cerramos todos los teatros, pero miramos a las obras que estaban en cartel y le decimos, te compramos 3 funciones de esta obra que se harán quién sabe cuándo, en octubre, noviembre, diciembre, pero las pagamos ahora. Para que ustedes tengan ingresos ahora. Ahora, después hay todo otro sector de la cultura con muy bajo nivel de formalización. Los músicos que tocan en los boliches, la gente que enseña clases de guitarra a domicilio, que es un sector mucho más vulnerable y al que es mucho más difícil llegar. Ese sector está sufriendo mucho, nos preocupa enormemente. La dueña del programa, que se llama Natalia Gemelli, dice que se terminó. Se terminó. Ministro, gracias. Muchísimas gracias, la verdad. Un gusto por esta charla. Vamos a una tanda, ya volvemos.